Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos los que nos van a ver a través de este estudio que vamos a tener ahora mismo, que estamos teniendo. Ahora vamos a hablar de Éxodo. En el estudio anterior estuvimos hablando de Génesis y ahora Ujú. prácticamente vamos a introducir lo que es Éxodo en la Biblia. Así es, pero antes de comenzar, vamos a hacer un poquito de un resumen, ¿ok? De que esto se le llama, son los primeros escritos de la Biblia hebrea, ¿verdad? Así mismo es Y que se le llama, ¿qué? el Pentateuco Ujú. O el o Tanakh, el Antiguo el Antiguo Testamento. Testamento. ¿Ok? Entonces también dice aquí que la Biblia hebrea se le conoce popularmente como el Tanakh y que se divide ¿qué? En tres secciones. Correcto. Y esas tres secciones es el, La Torá, la Nevit y los libros proféticos, que significa el Ketuvim. entonces en el Torá, prácticamente lo que nosotros estamos viendo, que es el Pentateuco, que son los cinco primeros libros y que en la cual ellos le llaman los libros de instrucciones. El Nevín son aquellos los libros, los profetas, se incluye profetas menores y profetas mayores, y que en las cuales son como por lo menos seis libros de ellos. Y está el Ketuvim, que se conforma y se divide de cuatro secciones de los libros históricos, de los libros de rollos y de los libros de profecía, poéticos y en sabiduría, dando un total casi de 13 Libros. libros. Entonces comenzamos hoy una de las partes de la Torá que nosotros pues le conocemos como Pentateuco y hoy comenzamos a decir, como dijo mi esposo, en el día de hoy con lo que es en la parte de el Éxodo. ¿Ok? Y en esta parte del libro de Éxodo vamos a encontrar que Éxodo capítulo 1 a 1 sobre que dice la aflicción de los israelitas en Egipto. Y entonces dice así la palabra del Señor y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que dice que estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Entraron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabalón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. O sea em, que toda su prole o toda su familia fueron contadas y fueron alrededor de 70. Y José estaba en Egipto, en la cual murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Entonces ahí hubo un transcurso de tiempo desde cuando murió José José, a de cuando pues vino el próximo sucesor de que sucesor. tomó el mando, ¿ok? Y por eso es que dice aquí que los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó la tierra. ¿Ok? Y eso es algo increíble, porque ahí también nos estamos dando cuenta que la promesa que fue dada a Abraham, esa promesa que en la cual esa promesa que en la cual pues se le dio a Abraham que se iba a multiplicar, que se iba a multiplicar cada persona, que se iba a multiplicar su descendencia, ¿no? Y vemos aquí en Éxodos 1:7 de cómo el Señor vino
y fructificó a los israelitas, los multiplicó de tal manera que ellos fueron aumentados y fueron aún más todavía fortalecidos en extremo. ¿Ok? y se llenó de ellos la tierra. Y vamos aquí al Ujú, 8 donde dice, y dice aquí, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey. mm, O sea que ya el rey prácticamente que vio y estuvo con José, que lo había puesto prácticamente como el único que podía gobernar, gobernador de Egipto completamente, y después de él era prácticamente el rey que estaba en ese entonces. ujú, Entonces, cuando nace en Egipto el nuevo rey, entonces José y dijo y entonces dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para que no se multiplique y acontezca que vinieron en guerra, él también se una a nuestro enemigo y pelean contra nosotros. O sea que el rey nuevo prácticamente que se levantó de Egipto tenía miedo mm. con el pueblo que Dios había multiplicado. Así es. Entonces empezó a poner una táctica, empezó a oprimir al pueblo Mm. y a darle más carga para que tuviera el control prácticamente en Egipto ese rey. Así es. Y por eso dice aquí en el número 12, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban. Miren esto que es algo increíble. Y esto, poniéndolo hoy por hoy, es como cuando nosotros estamos pasando por una prueba y esa prueba, aunque venga a tratar de debilitarnos, en realidad no nos está debilitando, sino que nos va a hacer más fuerte, Nos está nos está fortaleciendo fortaleciendo. Y espiritualmente, ujú, porque quizás en la carne los quebrantemos. Quizás en la carne perdamos el control, quizás en la carne nos desesperemos, pero en el espíritu estamos más fortalecidos, más creemos en Dios y más nos acercamos a Él. así es. Y por eso que dice en su palabra aquí, y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Era así como tú estabas diciendo, mi amor, de que ellos prácticamente, por eso que tuvieron una táctica de venir y darles más Cargas trabajo, pesadas, cargas pesadas, casi probablemente los 7 días de la hermano, semana, probablemente de bien temprano en la mañana y hasta bien en la noche. hasta bien en la noche, Sí. para que ellos se pudieran cansar, para que no se pudieran multiplicar, para que no pudieran hacer absolutamente nada. Y como el pueblo estaba prácticamente afligido y estaba cargado, ese mismo pueblo que en su carga y en su opresión Mm, le estaban pidiendo también a Dios que mandara o que cambiara las cosas que ellos estaban sucediendo en ese entonces, que prácticamente que mandara un liberador y que lo liberara. exacto, o sea, ellos aclamaban entre sí, ¿no? Aclamaban que viniera una persona pues que, porque ellos ya sabían exactamente lo que había hecho a Abraham, lo que era el pacto que había hecho. Entonces, pues ellos estaban esperando ese cumplimiento, ¿no? Y entonces, mira lo que dice aquí, y amargaron su vida con dura servidumbre y hacer barro y ladrillos en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. O sea, era algo bien fuerte, bien fuerte.
Después vamos a ir al 15 Y habló el rey de Egipto a las parteras. a las parteras de los hebreos, una de las cuales se llamaba Cifra, y otra fue, y otra Fuá, y le dijo, cuando asistáis a las hebreas en su parto, y verás el sexo, si es hijo, mátalo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras, teniendo miedo a Dios, y no hicieron como los mandaron el rey de Egipto, sino que presentaron a la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo, ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y Mm, las parteras respondieron al faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egiptas, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Ahí el Señor estaba protegiendo prácticamente la vida de los egipcios, que querían matarlo prácticamente. Entonces, ¿qué pasó con eso? Que las mismas parteras temían a Dios. mm. Por eso no hicieron lo que el rey estaba queriendo, que realmente mataran a los niños. Exacto. Y entonces, y también si lo ponemos a hoy por hoy, ¿no? Si lo ponemos a lo que es hoy por hoy, venimos y podemos decir de que nosotras como cristianos debemos de tener ese temor de no venir a votar, a de que realmente venga a haber abortos. Y es lo que se está sucediendo en nuestro país en estos momentos, en estas elecciones, o tal vez en tu país, o tal vez donde tú te encuentres, Estás viviendo. donde estás viviendo. Hay muchas cosas que están cambiando en el mundo. Y una de las cosas que nosotros nos debemos de mantener firmes es en los estatutos que el Señor nos dio. Y una de ellas es de no matarás. Y eso incluye lo que el Señor nos regala la vida. Entonces, yo me imagino así como está Catherine, así como está la pastora Marta, aquí nosotras estamos unidas y que haya tenido bebé y que nosotros hemos sido madres, ¿me entiendes? Aunque yo vamos a suponer en mi época de cuando estaba de adolescencia, yo no tenía tanto el conocimiento como lo tengo del Señor hoy por hoy. Pero siempre me inculcaron y mi papá siempre fue bien directo en la parte sexual. Por eso es muy importante que nosotros le hablemos a nuestros hijos de la parte de la sexualidad. Por eso es muy importante de que nosotros vengamos siendo transparentes a nuestros hijos y que realmente nos podamos sentar con ellos y de decirle de la A a la Z. ¿Por qué? Porque si ellos cometen alguna equivocación, entonces no vengan a decir, ah, no, porque tengo la opción de venir y tener un aborto. No, porque cuando ya nosotros conocemos la palabra, así como pasó en aquel entonces, que estas mujeres, aunque les dieron y les dictaron una orden ejecutiva, como decir, de allá del faraón, de lo que estaba aconteciendo en ese momento, El rey, ¿verdad? el rey Entonces, ¿qué sucede? De que esa orden, ellas dijeron, no, nosotras creemos en Dios, en Dios, nosotras la tememos. tememos a Jehová. Y entonces estas personas se pusieron firmemente y el Señor les dio unas estrategias a ellas, ¿me entiende? Y entonces ahí fue donde se fueron preservando lo que es al hombre. Entonces, por eso es de que el hombre hoy por hoy, el enemigo lo ataca tan fuerte en ciertas áreas. ¿Por qué? Porque si desde el principio
el enemigo siempre fue atrás del hombre, atrás de aquel que pone la semilla, atrás de aquel que pone propósito, atrás de aquel de que realmente tiene que venir y ejercer los estatus familiares. Entonces, ¿qué sucede? Que esto tenemos que darnos cuenta hoy que por eso hay que darle siempre el lugar al hombre, porque el hombre desde el principio siempre ha sido machucado. El hombre siempre desde el principio ha estado siempre perseguido por el enemigo. Entonces, tenemos que de verdad darnos cuenta cómo el enemigo siempre trata de ser sutil alrededor del hombre. Y ahora cuando ya estamos casados o estamos en una relación que estamos tratando de venir correctamente al Señor, entonces hoy realmente te animamos de que tú puedas venirte y realmente hacer correctamente adelante del Señor. Y simplemente con estar aquí, eso nos deja saber de que tú quieres seguir siendo correctamente adelante del Señor, de que tú tienes ese corazón, de que tú quieres agradarle al Señor. ¿Ok? Entonces, en la segunda parte, al menos que alguien tenga La algo Biblia o algo que decir. que comentar de lo que estábamos hablando. Si no, entonces vamos a seguir procediendo. Me pueden levantar la manita o algo. Vamos a ver aquí. Pastora, Dios le bendiga, pastores, Bendiciones, Bendiciones. bendiciones. bendiciones a todos. Pastora, disculpe, es que yo tenía antes de esta una reunión y Ajá. entonces entré como 10 minutos más tarde, no sé Ah, dónde están. ok, estamos en Éxodos. Ya hicimos el número uno Estamos en el 2. y vamos yendo ahora al número dos. El Muchas nacimiento de gracias. Moisés. El nacimiento. Ahora vamos a ir con lo que es la parte del nacimiento de Moisés. Entonces estamos en Éxodo capítulo 2. En Sí, el capítulo 2 vamos yendo al uno. al uno. Un varón de familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, y le tuvo escondido 3 meses. Le tuvo escondido al niño por 3 meses, ¿ok? Pero no pudiéndole ocultarle más tiempo, tomó una Por aquí. arquilla de junco y calafateo con alfalto y brea, y colocó en ella un niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a los lejos para ver lo que le acontecía al niño. O sea que la hermana de Moisés prácticamente Mm, estaba viendo cuál era el destino de ese niño mm. que lo tiró en el río para que prácticamente vea cómo realmente el niño dónde iba y qué es lo que le iba a acontecer realmente al niño. Pero aparte, yo diría que también aparte de eso, por lo que estaba sucediendo en ese entorno, en ese entonces, para que la madre viniera y lo pusiera en esa arquilla de junco y de calafateo con alfato y brea Ujú, y lo colocó, era porque ya ella sabía, ya, o sea, cuando una madre hace algo por un hijo, es porque ella realmente lo siente, es porque ella realmente ya ha venido a la presencia del Señor, ya el Señor le ha confirmado algo y por eso porque dice ahí que lo escondió por 3 meses. La clave aquí está es en esa, ¿verdad? Que lo ujú. escondió por 3 meses. O sea, de que ella como que estaba, que si lo hago o no lo hago, si lo hago o no lo hago, y hasta el fin, justo a los 3 meses, cuando realmente más seguro
que algún decreto iba a venir, y eso es lo que vamos ir viendo, que realmente es así. Entonces ella sabía que algo iba a suceder en el ambiente espiritual, y eso a veces como nosotras como madres, por eso que tenemos que estar percebidas de muchas cosas, qué es lo que pasa con nuestros hijos, qué es lo que sucede con ellos, ¿no? Poniéndolo a lo que es hoy por hoy, porque cuando nosotros estamos alertas y vamos a la presencia del Señor, el Señor nos va a hablar, el Señor nos va a guiar, el Señor nos va a realmente decir, no, esta es realmente la forma directa como tú lo tienes que hacer para tu hijo o para tu hija. ¿Ok? Entonces, es algo que el Señor como lo puede hablar por sueño, como el Señor lo puede venir y entrar en una oración, en una intercesión, y tal vez esta mujer am, sabiendo que aunque con todo lo que estaba aconteciendo el pueblo, Ujú, ellos, la única forma que ellos podían revertirse de nuevo, la única forma que tal vez ellos tenían que venir y venir a tener esa, ¿cómo se dice? Esa unción de nuevo para poder proceder con el próximo día, porque imagínense, en la parte 1, ¿no? En el ujú. capítulo 1 era que donde nos dimos cuenta cómo los trataban a ellos tan mal. Nos dimos cuenta de cómo era la exigencia, Lo lo oprimía oprimían al pueblo al completo. pueblo. Entonces, para que ellos pudieran tener esa resistencia, ¿no? Entonces tenían que realmente venir a la presencia del Señor. No había de otra, ¿ok? Y entonces Entonces, decía, y la hija del faraón mm, descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla y el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando lo abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. mm, Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces sus hermanos dijeron a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que críe este niño. mm, Y las hijas de Faraón respondieron, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, y a la cual dijo a hija del Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó el niño y lo crió. mm. Incluso, mira cómo el Señor protegió en ese entonces el niño, que la hija del faraón, a quien escogió, fue a la propia madre Madre. Mm, que era del niño, y fue amamantada con la misma madre, y mm. fue pagada todavía por criar al niño. Así es, así es. Y Pastora Marta, si lee el capítulo 2:11, 10. bueno, el 10 perdón, y después comienza con el 11. Si lo puede hacer. Okay. No sé si me escuchó, no escucha o tiene problema en el audio, Pastora Marta. Ay, perdón, hermana. Ok. Voy a leer el 11. El 10, Del 10 el 10 y el 11. y el 11. Amén. Dice, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo lo prohijó Ujú. y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. En Amén. aquellos días sucedió que creció ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas.
y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Sí, güero. Sí. Sí, sí, sígueme. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Wow, wow. A ver, en este versículo hay muchas claves aquí y uno de ellos es que quiere decir que como él fue la primera parte de su vida, Moisés fue entrenado y fue prácticamente hecho todo lo que realmente, lo que como Israel, como persona de Israel, judío, hebreo, ¿no? Le Egipto. enseñaron, él no tenía nada que realmente, aunque él ya iba estando en el palacio, ya, ¿me entienden? No tuvo nada que ver con la parte de Egipto, sino que su corazón siempre estuvo para el lado hebreo. Siempre estuvo su corazón a lo que realmente a él le enseñaron. Y esa es una clave aquí, porque entonces ahí también se cumple la palabra del Señor, donde dice, entrena a tu hijo y que nunca se apartará de mí, ¿verdad? Cuando está pequeño. Entonces, y esa palabra aquí se está cumpliendo, se cumple aún cuando aún de que Jesús todavía no había venido todavía, ¿me entiendes? Y esa palabra ya estaba siendo vigente en Moisés. ¿Por qué? Porque había sido uno de los escogidos, ¿verdad? Ahí es donde dice mi esposa, que dice, enseña a tu hijo en la juventud para que Mm, cuando sea grande no se aparte. así es. Y una de las cosas que, ¿por qué Moisés realmente desde el vientre de su madre fue escogido y por qué realmente lo pusieron en una cesta y lo tiraron a un río? Porque en ese tiempo el faraón había decretado que todos los niños nacidos iban a matarlos. Ujú. Por eso de esa manera la madre lo escondió y lo tiró al río después de 3 meses el niño. Así es, así es. Y entonces, Pastor, sí, dígame. a veces, ¿verdad que nos parece incomprensible muchas cosas que pasan en la vida? Pero Ujú, es porque Dios tiene un propósito, porque qué tremendo para la mamá tener que ponerla ahí en el río, pero Dios tenía un propósito que él fuera cuidado y no solo cuidado, sino que imagínese usted educado en la casa del rey. Yo me imagino que tenía unos mentores muy buenos, pero Dios de ahí lo saca porque a veces nosotros pensamos, ¿verdad?, que la educación que nosotros llevamos, ellos le habían dado una educación, ujú, pienso yo, ¿verdad?, que en el palacio a él le dan una educación, pero una educación, digamos, humana, pero Dios lo saca de ahí y lo lleva a otro lugar ujú. donde él va a recibir digamos que, Entrenamiento, un prácticamente. entrenamiento. Amén, así es, pastora. Una de las cosas que podemos identificarnos en la vida de nuestro querido Jesús, José, todos los que realmente hay en la Biblia, como Moisés, es cuando uno sale de nuestro país realmente, Mm, huyendo mm, de cualquier opresión que hay en nuestro país, ya sea política, ya sea porque hay régimen que realmente oprimen al pueblo, entonces mm. uno tiene que inmigrar del país que realmente uno ha nacido. Así es. Hay unos que tienen prácticamente tribulaciones por fuera,
Y entonces por ejemplo, en mi historia, yo tuve mucha tribulación por fuera. Yo no tuve a mis padres, a mi mamá y a mi papá que me criaron o que me enseñaron lo bueno y lo malo, sino que prácticamente, como dice la palabra, instruye a tu hijo cuando es joven para que cuando sea grande no sea parte de la ley de Dios. Y eso fue lo que realmente me mantuvo a mí, porque yo conocí el Evangelio a la edad de niño, iba a la iglesia con mi padre. Y cuando vine aquí a Estados Unidos, yo le prometí a mi padre no descarriarme, no usar droga, no usar andar en pandilla ni nada de eso. Y hasta el día de Mm. hoy, en mis 51 años, prácticamente le he cumplido esa promesa a mi padre. Realmente he pasado realmente todas las tribulaciones que ha hecho y eso realmente me ha hecho fuerte Mm. en lo que es, en la, en lo que personalmente, espiritualmente y como dice mi esposa, a veces el Señor nos pone a prueba realmente porque sabe el ministerio que uno va en el futuro va a llevar realmente. Así es, y fue lo mismo que pasó con Moisés, él también fue forastero, y por eso en el capítulo número 15 ahí podemos ver de que cuando ya, dice aquí, oyeron a Faraón cerca de esto y echó y procuró matar a Moisés, ¿ok? O sea que ya él se enteró de lo que de lo que había sucedido, Acontecido. aconteció, y de que él tenía más inclinación hacia lo que realmente era su familia, su descendencia. Y él vino y tuvo que matar a uno de ellos porque la manera como estaba realmente Maltratando. maltratando a lo que era realmente su familia, su sangre. Y cuando ya el faraón se dio cuenta de lo sucedido, pues lo prácticamente estuvieron atrás de él para poderlo Matar. matar. Y es ahí donde él huye prácticamente Ujú. al desierto y empieza prácticamente el entrenamiento. Porque una cosa, como dice la pastora Marta, es un entrenamiento prácticamente de Egipto que un entrenamiento realmente con Dios. Es muy diferente porque el entrenamiento de Egipto es entrenamiento de cómo realmente oprimir al pueblo, Mm. cómo no tener misericordia, cómo realmente armarse y pelear una batalla con espada. Sin Así es. embargo, cuando él va a tener entrenamiento con Dios, es aparte de misericordia, aparte de Mm. tribulación, aparte de lo que él va a pasar en los desiertos y lo que realmente él va a aprender. Exacto. Y entonces ahí fue donde él viene y pues él se va a Madián, ¿ok? Y ahí es donde comienza su nueva historia de él. Él ahí, ahí incluso el Señor fue tan misericordioso que fue donde conoció a su esposa Madianita, realmente, siendo ella. Y es ahí donde él se acerca al pozo y que estas mujeres pues estaban en ese día en el pozo y de que estas mujeres estaban tratando de coger agua para poderla llevar a su casa. ¿Ok? ¿Y qué sucedió en ese ambiente? De que en ese entonces, pues cuando ellas estaban ahí, vinieron estas personas malvadas que pues tal vez las querían tomar para ellos, tal vez las querían matar, pero vino Moisés y se levantó como todo un hombre de Dios sabiendo su identidad. Porque cuando una persona se para en contra de otro para poder venir y salvar a otra persona, y esto podemos también decirlo en forma de que cuando tú te paras en la vida espiritual y tú vienes a guerrear en el espíritu cualquier situación que pueda estar pasando o alguna circunstancia que la persona pueda estar pasando y tú le dices al enemigo, tú no tienes
potestad, tú no tienes autoridad. Y eso prácticamente lo que hizo José en ese tiempo, siendo el forastero en una tierra ajena, que nadie prácticamente lo conocía, pero que él vino y tomó autoridad de él mismo y tal vez que el entrenamiento como él había tenido en su tierra, en la tierra donde él estuvo, donde nació, pero ahora en esta tierra ajena, entonces él se dio cuenta que él tenía que hacer algo para estas mujeres. Y eso fue lo que aconteció entre los capítulos, diría, del 15 hasta el 22, 23 en adelante. ¿Ok? Entonces ahora vamos yendo, el 17, no, ya eso todos lo no, el dijimos. 15. Vamos ya al número 3, al capítulo número 3. Capítulo 2. Y el capítulo número 3, me gustaría, Pastora Marta, si nos puede venir a ayudar en este capítulo, Amén. Vamos a, en el capítulo número 3, comenzando con el sí. 1, que viene siendo el llamamiento de Moisés. Aceptando Moisés, no, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su Mm. suegro, Ujú. sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora a ver este grande visión, porque causa, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Wow, qué lindo, qué Dijo lindo. luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he Conocido conocido sus angustias y he descendido. descendido para liberarlo de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares de Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Pereceo, del Heveo y del Jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con la que los egipcios los oprimen. Claramente, el Ujú, Señor estaba realmente viendo ujú, durante años cómo el pueblo egipto ujú. oprimía a su pueblo. Y ellos, como le decía anteriormente, ellos realmente estaban orando todas las noches para que sea liberado o para que esa oración llegara al clamor del Señor y los liberara. Amén. Qué bonito, ¿verdad, pastora? Ese llamado Mm, tan especial que tiene Moisés y él dice, heme aquí. así es. Así es. Qué bonito. Heme aquí y Sí, digo, qué lindo. no te acerques, quita tu calzado de tus pies. Por eso es muy importante el ungir los pies a los líderes. ¿Por qué? Porque ese es parte del llamado, es parte de, de que realmente la bendición que el Señor pues también está dando y por eso de la manera como el Señor hizo en ese momento hacia él.
Es algo, es una clave también para el liderazgo ahí, al quitar tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. O sea, ahí mismo también el Señor nos está diciendo que en todo lugar que nosotros toquemos con la planta de nuestros pies, tiene que ser de bendición y tenemos que reflejar esa bendición. Amén. ¿Ok? Dice, ven por tanto ahora y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo Mm, para que vaya a faraón y saque a Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, mm, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte. amén. Y eso traducido a parte del liderazgo es cuántas veces, eso me incluye a mí, yo decía, no, no, yo no, 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 a mí me da miedo, no, 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 Yo no puedo, yo no no soy puedo, no estoy preparado. preparada. Y me acuerdo que nuestro primer mentor me dijo, bueno, aquí está, toma, no estás preparada, pero ahora te vas a preparar. Y yo me acuerdo que la mejor forma de que uno, pues, de parte del liderazgo es siempre de empujar a la persona y claro, con el amor y de dejarles saber que nos podemos equivocar, de dejarles saber, así como pasaba, como pasó con él, ¿no? De que está bien con lo que estás pasando, pero yo estoy ahí contigo, porque cuando el Señor llama, Él va a respaldar. Pastora, y verdad que aquí uno se siente como, como digamos, como Moisés, porque Mm, realmente nosotros hemos sido llamados a ser discípulos, a llevar el evangelio y mm, prácticamente es sacar a las personas de Egipto, así es. ¿verdad? Y porque, pero lo importante es que no vamos solos, Dios va con nosotros. Es por eso que nosotros realmente no somos llevamos y somos un instrumento, pero el que convence de pecado y todo, esto es el Espíritu Santo. Nosotros solo somos un instrumento, el Señor. Como era Moisés en ese momento, él le dijo, ve, Así es. porque yo soy el que voy contigo. O sea, él iba Exacto. a ser el instrumento, pero el que realmente iba a hacer aquella obra era el Señor. Exactamente. Entonces dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y le digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué le responderé? Y Dios dijo, Mm, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dile así, dirá a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. El mm, gran yo soy. ujú. Así es. Además dijo a Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová al Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Israel, de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me reconocerá por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y dile a Jehová y Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me ha apreciado diciendo, en verdad os he visto y he visto lo que se os hace en Egipto y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto y la tierra del cananeo, del hereteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y de jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel, y yo os haré tu voz e irás tú a los ancianos de Israel y al rey de Egipto, y
le dirás, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificio a Jehová nuestro Dios. Ok, o sea que el Señor le habló directo a él, le habló exactamente, fue con instrucciones para cuando ya él se tuviera que presentar Por eso es que al muy faraón. importante, y yo siempre se lo he dicho a mi esposa, el Señor cuando te da instrucciones de algo, te la da desde la A hasta la Z. Nadie te da más instrucción como el Señor. Él te da todos los detalles. Después de esto, ¿qué voy a hacer? Es como cuando nos mandó a mi esposa y a mí a Georgia. Él nos habló y yo le dije, Señor, no quiero que sea mi carne lo que escuchó, no sea que sea realmente mis emociones. Muéstrame tu mano, quiero ver tu mano. ¿Cómo es que yo me voy a ir de aquí, de la Florida, a otro lugar donde tú me estás diciendo que ya el tiempo mío ya había terminado en la Florida? Él hizo desde la A hasta la Z para nosotros estar aquí, ¿sí o no? Ujú, exactamente, exacto. Entonces, en este momento, pues entramos ya a lo que es la parte del capítulo 4. Eh, y que en el capítulo 4 el resumen prácticamente es cuando ya él va al frente de allá en Egipto y entonces el Señor, las instrucciones que el Señor le dio, ¿verdad? Prácticamente fueron puestas al frente de todos ellos y al frente también del pueblo de Israel, porque también el pueblo de Israel también tenía que reconocer que el Señor lo había enviado a él. Y entonces la manera que el Señor tuvo que hacer en ese entonces era de que pues que pusiera la mano en su seno y al sacarla lo que iba a suceder y después volviéndola a poner qué es lo que iba a pasar. Y entonces ahí ellos van a saber realmente que esa era la mano del Señor y que Él venía. Cuando él puso la mano en su Ujú, pecho ujú, y se lo puso en el abrigo y sacó la mano, tenía lepra. Después la ujú, volvió a poner de nuevo y la volvió a sacar, ya la mano estaba realmente sana. Entonces ahí le estaba enseñando al propio Israel que era que Moisés, Dios estaba con Moisés y lo estaba apoyando. sí. Y un poquito antes de eso, si leemos un poquito en la parte del 10 porque esto me llama mucho la atención, porque muchas personas que también a veces no quieren leer la Biblia porque les da pena, porque puedan ser tartamudos, porque realmente tal vez no vengan de que hayan estudiado completamente bien. Y entonces les da pena porque tal vez la parte de la lectura no se les da fácil. Y esta parte en el versículo 4:10 que dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre fácil palabra, ni antes ni después de que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Ok? Y eso me causa... eh, ¿cómo se dice? Me causa, no diría risa, pero como que, oh, wow, él, a la misma vez de que él no se creía su llamado, el Señor fue fortaleciéndolo a él poco a poco, y incluso él siendo tartamudo, porque mire que era que diga así, tardo en habla y torpe en lengua, es una persona que realmente es una persona que tiene, que no es diestra en su habla, y es una persona que puede ser tartamuda. Pastora, Ajá. eso a mí me pasaba algo parecido, pero no porque yo sea tan tartamuda, sino porque por el poco conocimiento que tenía de la palabra, tengo 9 años de empezar y de comienzo no sabía nada, nada. Ujú, Entonces, cuando me tocaba en la célula y decía la líder, usted tiene que traer el mensaje,
Y entonces yo quería decir, yo soy tartamuda, porque, porque yo no sé nada. Entonces me sentía igual, me sentía tartamuda. Yo decía, no, pues, pero y me decía ella, usted puede, usted nada más se mete en oración, se mete en ayuno, toma la Biblia y le pide al Señor que le revele y lo que el Señor le revele, eso es lo que usted va a hablar. Pero sí me costaba bastante, me sentía igual. Y yo creo que la mayoría de personas temerosas del Señor, ¿verdad? Porque Ujú. habrán otros que tal vez no tengan mucho temor y digan lo que quieren, pero una Así, persona temerosa del Señor, yo creo que sí le es difícil, se siente así. así es exactamente. Y eso, yo creo que todos pasamos por ahí. ¿Y qué le dijo el Señor? O sea, ¿qué le respondió realmente a Moisés? Y Ujú, Jehová le respondió, ¿quién dijo la boca al hombre? ujú, ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve al ciego, ¿no soy yo, Jehová? ujú. Ahí le respondió prácticamente fuerte. Fuerte, fuerte, que no le quedó, no sé, más probablemente no le quedó de otra, como a nosotros tampoco Y nos quedó de entonces otra. dice, ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas que hablar. Amén. Es el Espíritu Santo realmente que mora en nosotros, que realmente cuando nosotros estamos Ujú. en una revelación de lo Altísimo, Él es el que toma el control de nuestro cuerpo y nuestra boca de hablar. Así es, así es. Entonces, por lo que tenemos en el tiempo, Corto, no diríamos corto, pero que sí hay que tener un tiempo que en la cual no nos vayamos a extender demasiado razonable. Sí, razonable, así es. ¿no? Entonces vamos a sacar un poquito del resumen y lo vamos a, ya de la primera parte que ya también hemos oído, pero lo vamos a oír el resumen un poquito aquí y vamos a compartir nuestra pantalla, ¿ok? Permítame un momento. Comparte pantalla ahora y vamos a ir un poco. Este, este resumen es muy bonito y ahí también vamos a aprender bastante y en la cual son claves también de que van la manera como la persona que relata va poniendo claves aquí también. El libro de Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Continúa la trama del libro anterior, Génesis, que terminó con el nieto de Abraham, Jacob, guiando a su familia de 70 personas hacia Egipto. El onceavo hijo de Jacob, José, había sido ascendido a ser el segundo al mando en Egipto. Él había salvado a toda su familia de una hambruna. Faraón, el rey de Egipto, le ofreció a su familia que vinieran a vivir allá como un refugio seguro. Tiempo después, Jacob muere en Egipto y también José y todos sus hermanos. Pasan alrededor de 400 años y la historia del Éxodo comienza. Ese nombre se refiere al evento que ocurre en la primera mitad del libro, el Éxodo de Israel desde Egipto. El libro tiene una segunda mitad que tiene lugar al pie del monte Sinaí. En este video solo enfocaremos la primera mitad, donde siglos han pasado. Israel fue fecundo, se multiplicó y llenó la tierra. Esta frase es un eco intencional de la bendición que Dios le dio a toda la humanidad en el jardín del Edén. Nos recuerda de la gran historia bíblica hasta ahora. La humanidad perdió la bendición de Dios por su pecado y rebelión. Así que Dios escogió a la familia de Abraham como el medio a través del cual restauraría su bendición para todo el mundo. Pero el nuevo faraón no ve a Israel como una bendición. De hecho, él piensa que este grupo creciente de inmigrantes israelitas es una amenaza para su poder. Igual que en Génesis, la humanidad se revela contra la bendición de Dios. Aquí, Faraón intenta destruir la fuente de bendición de Dios, los israelitas. Él los esclaviza brutalmente, obligándolos a trabajos forzados, y luego ordena que todos los niños israelitas fueran ahogados en el río Nilo. Faraón es, hasta ahora, el peor personaje de la Biblia. Su reino ejemplifica la rebelión de la humanidad contra Dios. Faraón ha redefinido el bien y el mal de acuerdo a sus propios intereses, y aún el asesinato de niños inocentes se ha convertido en algo bueno para él. Ahora Israel clama por auxilio contra esta nueva Babilonia y Dios responde.
En primer lugar, Dios da vuelta a la maldad de Faraón, cuando una madre israelita lanza a su hijo al río Nilo, pero en una cesta. Él flota sin peligro hasta donde está la propia familia de Faraón. Él es llamado Moisés y crece hasta convertirse en el hombre que Dios usará para vencer la maldad de Faraón. En la famosa historia de la zarza ardiente, Dios se le aparece a Moisés y le manda ir delante de Faraón y ordenarle que libere a los israelitas. Dios dice que él sabe que Faraón se resistirá, así que traerá su juicio sobre Egipto en forma de plagas. Luego, Dios también dice que él endurecerá el corazón de Faraón. Entonces, se nos presenta la siguiente parte importante de la historia, la confrontación entre Dios y Faraón. ¿Qué significa eso que Dios dice que él endurecerá el corazón de Faraón? Es muy importante que leamos esta sección de la narración muy cuidadosamente y en secuencia. En el primer encuentro entre Moisés y Faraón, simplemente se nos dice que el corazón de Faraón se endureció. No hay implicación de que Dios hizo algo. En respuesta, Dios envía las primeras 5 plagas, cada una confrontando a Faraón y a uno de sus dioses egipcios. Cada vez, Moisés le ofrece una oportunidad para que Faraón se humille y deje ir a los israelitas. Pero después de cada plaga, se nos dice o que Faraón endureció su corazón o que su corazón se endureció. Lo está haciendo de su propia voluntad. Finalmente, es con el segundo grupo de 5 plagas que empezamos a escuchar cómo Dios endureció el corazón de Faraón. El punto de la historia parece ser este. Aunque Dios sabía que Faraón resistiría a su voluntad, de todos modos Dios le ofreció todas estas oportunidades de hacer lo correcto. Eventualmente la maldad de Faraón llega a un punto sin retorno. Quiero decir, hasta sus propios consejeros creen que él ha perdido la razón. Es en este punto que Dios toma las riendas y dobla la maldad de Faraón hacia sus propios propósitos redentivos. Dios atrae a Faraón hacia su propia destrucción mientras salva a su pueblo. ¿Qué es lo que sucede después? Con la plaga final es la noche de Pascua. Dios le cambió las cartas a Faraón. Así como él mató a los hijos de los israelitas, Dios matará a los primogénitos de Egipto con una plaga final. A diferencia de Faraón, Dios proveyó un medio de escape a través de la sangre del cordero. Aquí la historia se detiene y nos presenta en detalle el ritual anual israelita de la Pascua. En la noche anterior a la salida de Israel de Egipto, sacrificaron un cordero joven y sin mancha, y pintaron con su sangre los dinteles de las puertas de sus casas. Cuando la plaga divina vino sobre Egipto, las casas cubiertas con la sangre del cordero fueron pasadas por alto, y el hijo primogénito fue librado. Así que cada año después de eso, los israelitas recrean esa noche para recordar y celebrar la justicia y la misericordia de Dios. Pero Faraón, por su orgullo y rebelión, perdió a su propio hijo y es movido por fin a dejar en libertad a los israelitas. Los esclavos israelitas hacen su éxodo desde Egipto, pero en cuanto se fueron, Faraón cambió de opinión. Reunió a su ejército y persiguió a los israelitas para una última confrontación. Mientras los israelitas pasan a través de las aguas sin peligro alguno, Faraón se precipita hacia su propia destrucción. La historia del Éxodo concluye con la primera canción de alabanza en la Biblia. Se llama el Cántico del Mar. La última línea declara que el Señor gobierna como rey. La canción cuenta poéticamente sobre qué trata la historia del reino de Dios. Se trata de cómo Dios está en una misión para confrontar el mal en este mundo y redimir a aquellos que están esclavizados por ese mal. Dios llevará a su pueblo a la tierra prometida, donde su divina presencia vivirá con ellos. Esta historia muestra cómo se ven las cosas cuando Dios es rey sobre su pueblo. Después que los israelitas cantan su canción, la historia da un gran giro. Los israelitas están viajando a través del desierto hacia el monte Sinaí. Tienen hambre, están sedientos y empiezan a criticar a Moisés y a Dios hasta por haberlos rescatado. Ellos dicen que extrañan los buenos tiempos en Egipto. Es una locura. Dios, en su misericordia, provee a Israel alimento y agua en el desierto. Pero estas historias oscurecen el panorama. Nos comenzamos a preguntar, ¿podría ser que el corazón de Israel sea tan duro como el de Faraón? Ya lo veremos. Por ahora, esa es la primera mitad del libro de Éxodo. Ok, entonces ahora vamos. El libro Ahora, en este caso,
de la manera como fue relatado, ¿cuál fue lo que más te impresionó a ti, pastor? Realmente que el pueblo de Israel estaba también con el corazón endurecido Mm, acerca de que cuando estaban pasando por tribulaciones y cuando estaban pasando por hambruna, ellos deseaban regresar y ser esclavos realmente y estar así es. ahí esclavizados con los egipcios. Ujú, sí. Y en mi parte, una de las cosas de que a mí me impresionó mucho es el ritual de que ellos tuvieron sobre la Pascua, que fue la última plaga de que sucedió y de que esto hoy por hoy nosotros es donde aplicamos la sangre de, del Cordero. cordero a nuestros tinteles y esa es una forma de realmente de protección y de realmente anunciarle al enemigo, tú sabes que tú no tienes derecho absoluto ni una potestad sobre nuestras vidas, ¿ok? Por la sangre de nuestros amados, Jesús. Y realmente algo, realmente, en la opinión mía, Mm, que realmente uno se pone a pensar realmente cómo es realmente que surgieron 5 plagas, después surgieron otras 5 plagas más, estamos hablando de 10 plagas que el Señor mandó y el Señor cuidó a Israel de esas plagas y cómo el pueblo del Señor mm, realmente endureció también su corazón, porque sin embargo, viendo el poder y la manifestación visible y y aún todavía. palpable en la vida de ellos y aún todavía ellos renegando lo que el Señor Ujú, había hecho, ujú, cómo lo liberó, cómo realmente le estaba diciendo a Moisés que se hubieran quedado como esclavos ujú. para morir en el desierto. Ujú. Pero esa es una parte también, como decía la pastora Marta, que nosotros, por eso que estamos nosotros llamados, el Señor nos ha comisionado para poder sacar a esas personas de las cárceles. Y también lo que puedo también detectar aquí o entender es de que de lo que aconteció en ese entonces, poniéndolo en el día de hoy, nosotros somos responsables, tenemos una responsabilidad de verdad de que cada persona que nosotros conozcamos, así sea familia, amistades, o de que cuando nosotros estemos en algún lugar, en el supermercado, en el doctor, en una tienda, la responsabilidad de nosotros como creyentes es de venir y exponer el evangelio a esta persona para poderla poner y traerla a los pies de Cristo. Entonces, por medio de la sangre. Y esto es algo de que realmente con todo lo acontecido es lo que tenemos que nosotros atesorar lo que sucedió en ese entonces. Pastora Marta, Pastora. ¿quiere hacer algo, hincapié en algo? Sí, yo quería hablar sobre lo duro o la rudeza del enemigo, o sea, que nosotros no podemos cansarnos de seguir hablándole y hablándole, porque el enemigo no quería soltar. Vea cuántas plagas envió el Señor y el enemigo estaba, no lo suelto, no lo suelto. Y creo que nosotros tenemos que ser perseverantes, es la palabra, ¿verdad? Así De, es. o Perseverancia. resistentes. Ajá, de que de no sol, cuando nosotros al menos yo tengo 2 hijas que las tengo en oración, pero vea lo que vea, así el faraón no diga, no la suelto, yo digo, sí la vas a soltar en el nombre de Jesús, Amén. porque, Amén. porque no podemos decir, ay, ya no hizo caso, no, no, porque nosotros estamos luchando contra algo espiritual, no es contra la persona. Entonces pienso que tenemos que quedarnos hasta que el Señor haga su obra. Exacto. Eh, Porque Exacto. es duro, vea cuántas plagas le envió el Señor para que pudiera soltar al pueblo. Eso es Es, verdad, pastora, porque igual poniéndolo a alguna circunstancia de alguna persona que está pasando por esa circunstancia y es ahí donde realmente vamos a ver cuál es la perseverancia y también es donde el Señor va a ver la fidelidad que verdad hemos tenido nosotros hacia Él.
Y entonces, al ellos venir a hacer la última parte, la plaga, tuvo que, como que ellos también decirse, ¿tú sabes qué? Esto es lo último que nos va a acontecer y de aquí es donde tenemos que ver realmente para dónde después vamos a coger. Y realmente yo diría que no es tan solo Mm, realmente guiar a un pueblo, mm, sino que realmente Moisés, como escogido del Señor para liberar a su pueblo, es el que realmente estaba recibiendo todas las enseñanzas, él mm, mismo, mm, porque él miró realmente cómo el Señor endureció el corazón al faraón mm, y que incluso se lo dijo a Moisés, dice, yo voy a poner dureza en el en el corazón corazón. del faraón para que no los deje ir. Mm, Y entonces, al ver Moisés realmente cómo el Señor obraba realmente en cada plaga, en cada situación. asignación que le estaba dando a Moisés, Su fe fue su fe incrementando. se fue poniendo grandemente, Mm, su fe fue realmente engrandeciendo, que aunque el pueblo de Israel ya estando libre, ya estando guiándolo, él nunca renegó del Señor. mm, Y él nunca dijo, voy a tirar la toalla, mm. porque este pueblo realmente no se merece que, que el Señor lo haya liberado. Así es. Sin embargo, él venía incluso varias veces cuando si leemos en la Biblia, él le decía al Señor, ¿cómo es posible que me has dado un pueblo tan incrédulo, viendo las maravillas que tú le has visto en Mm, sus ojos realmente y cómo realmente el pueblo realmente te desobedece? mm. O Así sea, es. que más que todo, a pesar del pueblo que tenía, fue realmente una vida esplendorosa para los ojos y para la fe de Moisés. Así es, así es. Y de verdad que eso como líderes, nosotros es algo que nosotros tenemos que tomar. ¿No? Porque así como usted dijiste, Pastor, de que no tirar la toalla. ¿Cuántos líderes allá afuera, por cualquier circunstancia que se pueda levantar, por lo más que se levanta, a veces dicen, oh, no, yo tengo que tirar, ya, hasta aquí llego, hasta aquí llego. Entonces, y así de cada circunstancia que pasó, de cada cosa que sucedió, ahí se le mostró realmente la clase de liderazgo que el Señor fue formando en él, el carácter del líder que fue formando en él. Y eso es algo que nosotros también tenemos que abrazar fuertemente porque esa es una de las partes que nosotros, como el Señor ha llamado a cada uno de nosotros y es donde nosotros realmente tenemos que ser formados a no que cualquier cosa que se levante a nosotros aún seguir. Y nosotros lo hemos vivido, porque cuántas cosas a veces hemos vivido de que algo está pasando en nuestra familia o de que si alguien murió, que si alguien se enfermó, que si alguna situación que nosotros incluso hemos pasado y nosotros hemos tenido que realmente venir y sentarnos aquí y seguir para adelante. Nunca he dicho, oh no. No, porque me tengo dolor de cabeza, no voy a estar. No, o no, porque algo sucedió, porque mi mamá está mal o porque esto. No, no. Nosotros hicimos la decisión y dijimos, heme aquí. Y al ya uno decir eso, heme aquí, el Señor está contando contigo y conmigo. ¿Ok? Entonces, en esta noche, pues le damos agradecimiento en esta primera parte y que después lo animamos que pues se puedan seguir estudiando Éxodo, la segunda parte de del Éxodo. Éxodo, porque también son muchas claves que el Señor pues puede hablar para este tiempo. ¿Ok? Entonces, Pastora Marta, no sé si quiera decir algo antes de nosotros venir y hacer en oración. Bueno, muchas gracias por el estudio de hoy. Me gustó muchísimo. Aprendí muchísimo algunas
claves Mm, necesarias para nuestra vida mm, y que nos hablan de verdad para seguir adelante. Y como decía usted, mm. no tirar la toalla, porque Ok. muchas veces, a veces Queremos, queremos sí, pero cuando lo acordamos lo que el Señor nos ha dicho y también hemos dicho, Emi, aquí no podemos fallar, seguir adelante. seguir adelante. Y una de las cosas que realmente nos alimenta el espíritu y nos alimenta a seguir Ujú, adelante es estos estudios. Estos estudios serían estudios para los que no saben de la Biblia, mm, conocerla y las que lo conocemos es un refresco, un refrigerio para darnos más fortaleza, para así es, inyectarnos más la fe y para seguir adelante. así es, Yo pienso que siempre tenemos algo nuevo que aprender. Amén. Yo, Así es. este, ay, soy una necesitada de la palabra del Señor. Siempre el Señor nos da en la misma palabra, nos da revelación nueva. así es. Amén, amén, amén. Entonces, lo corto para poder orar. Sí. Vamos, pues le damos agradecimiento a cada uno de ustedes. Ahora vamos a entrar en oración privada, y entonces, pues le damos las bendiciones Y a los cada uno. esperamos el miércoles que viene con la segunda parte de Éxodo. Mm, No creo, pero bueno, vamos a ver.